Somos ahí va, somos un numerito lindo para ir arrancando. Bueno, en principio, gracias por conectarse en este día tan atípico marplatense y no estar en la playa. Eso se valora mucho, muchísimo. Así que bueno, gracias a todas las personas que están conectadas, que pudieron conectarse. Vamos a arrancar con este conversatorio. Quiero un poco contar de qué viene o en el marco de qué se inserta este conversatorio y cómo sigue esta serie de actividades. Bueno, en primer lugar, este conversatorio del que estamos participando y que está a cargo de Matías de Stefano Barbero, forma parte de una campaña de extensión, una actividad de extensión que este año ha empezado para hacer una campaña gráfica para pensar y problematizar el vínculo entre las masculinidades y el acceso a la salud. Es un tema súper amplio, pero en esta oportunidad nos vamos a ocupar específicamente de las apuestas online. Esta actividad, como decía, eh, forma parte de la campaña y varias instituciones y varios grupos estamos trabajando en ella. En primer lugar, el grupo de Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades. También la estamos llevando adelante desde el área de Género y Sexualidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También nos acompaña la Fundación Caseninsa, el Programa Municipal de Salud y Diversidades, el Centro de Extensión Universitaria del Puerto y también estudiantes, docentes e investigadores que forman parte de este proyecto. ¿Por qué vamos a pensar las apuestas online desde la perspectiva de género? ¿Qué nos tienen para decir este campo de estudios, del campo de estudios de los de género, específicamente el campo de estudios de las masculinidades sobre las apuestas online, un tema que está muy sobre la mesa en la actualidad? En principio, cuando empezamos a trabajar y pensar una campaña, lo que nos dábamos cuenta o advertíamos que muchas de las campañas sobre las que trabaja este problema social en relación a las apuestas online lo están haciendo desde el campo específicamente de la salud mental, es decir, desde la idea de la ludopatía, desde la idea de la adicción, también desde una perspectiva integral de género, pero sentíamos como investigadores, investigadoras y quienes trabajamos en género desde la perspectiva integral y específicamente desde la salud, que varias de esas campañas les faltaba un poco la pata de género, ¿no? Faltaba ahí alguna pregunta en torno al género. Y estas sospechas que teníamos en relación a, bueno, ¿por qué pensar o por qué es necesario pensar las campañas sobre las apuestas online desde la perspectiva de género? Un poco se podría decir que terminaron de corroborarse o empezaron a tener un poco más de sustento con un informe que publicó hace muy poquito tiempo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, un informe que fue realizado entre julio y septiembre de este año con jóvenes de entre 12 y 19 años. Algunos datos para compartir sobre ese informe. En principio, el informe dice que uno de cada 4 adolescentes apostó alguna vez en su vida de manera online. El 90% de esos jóvenes lo hace a través de billeteras virtuales. Sabemos, y si no la sabemos, reponemos algunas de las nuevas disposiciones en relación a las posibilidades que tienen los menores de edad de acceder a las billeteras virtuales, específicamente en Mercado Pago, o las nuevas disposiciones, por ejemplo, en relación a poder, a partir de los, si no recuerdo mal, 15 años, poder digamos, entrar en el mercado financiero, ¿no? Casi el 50% de los jóvenes que apuestan manifestaron algún tipo de dificultad para dejar de hacerlo, para dejar de apostar.
Y esa dificultad para dejar de apostar no está vinculada a si ganan o pierden, ¿no? Entonces ahí hay algo también para seguir pensando. Si bien las apuestas deportivas aparecen con bastante frecuencia, la frecuencia o el espacio donde más se apuesta tiene que ver con los casinos online. Y las formas de acceder a esos casinos online específicamente es a través de redes sociales con la promoción de influencers. Si bien, insisto con esto, es un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hay algunos datos que podríamos pensarlos, e inclusive el propio informe lo menciona de esta manera, podríamos pensarlos de manera mucho más amplia, no solamente específicamente para la Ciudad de Buenos Aires, eh, sobre todo porque hay dos datos que me interesaba traer a la charla para que podamos pensar desde esta perspectiva las apuestas online. Si bien la escuela aparece como un espacio en donde eh, se apuesta, un espacio físico, contrariamente a lo que circula, por supuesto que la escuela es una caja de resonancia, ¿no? Donde esta temática emerge. El espacio preferido por los jóvenes que apuestan no es la escuela, sino es el hogar. Pero el hogar tiene una particularidad específica, no es en soledad, sino lo hacen en grupo, ¿no? Entonces ahí también hay una forma de construir sociabilidad, de construir comunidad, perdón, desde las apuestas online. Y quizás este es el dato que directamente termina corroborando esta pregunta que vamos a intentar eh, responder con Mati, por eso la invitación, que tiene que ver con del total de las personas que apuestan, el 70% son varones. Bueno, ahí hay algo para pensar, ahí hay algo para que nos sigamos preguntando. Con esto no estamos diciendo que las mujeres no apuestan, eh, pero inclusive cuando empezamos a ver eh, el mercado de las apuestas, porque antes que todo esto es un mercado que mueve miles de millones de dólares al año, es un negocio. Cuando empezamos a ver el mercado de las apuestas, sí existe claramente una estratificación en relación a quiénes ocupan qué rol y qué actividad. Vemos que, como decía, en este caso, en este informe, el 70% son varones lo que apuestan, pero cuando vemos quiénes son las que venden las fichas de los casinos virtuales, la gran mayoría son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se prevé es que ahí hay un trabajo, podríamos pensar, en torno a lo emocional, ¿no? En torno a el proceso de negociación, cuando una persona pierde y hay que contenerla, cuando pide más fichas y no tiene plata para pagarla, ¿no? Bueno, ahí hay una perspectiva de género que nos interesa rescatar. Por eso tenemos la alegría de recibir a Mati, a Matías de Estefano Barbero. Él es docente, es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET. Sus investigaciones se centran en la relación entre las masculinidades, la violencia y el género. También es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y de la Asociación Pablo Benson, donde coordina espacios grupales de atención para varones que ejercen violencia de género. Bueno, con Mati vamos a pensar un poco en torno a la idea del modelo de masculinidad hegemónica, vamos a pensar sus particularidades, sus características, y como decía al comienzo, también nos vamos a preguntar eh, por qué pensar las campañas o las políticas de prevención en torno a las apuestas online, también desde el campo de los estudios de género, en este caso específico, el campo de los estudios de masculinidades. Así que Mati, estás por ahí, Ahí. Gracias, mil gracias te Meli, gracias, agradecemos la participación. gracias por la invitación, un placer estar acá para compartir con ustedes. Bueno, como decía Meli, vamos a compartir algunos apuntes sobre los estudios de masculinidades que pueden ser interesantes para pensar este cruce entre género, salud y apuestas online. Para empezar, eh, darle una pensada, digamos, a cuáles son las representaciones de la masculinidad
más hegemónicas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los varones, en la masculinidad, y tratar de sacarla un poco de estas figuras tan pregnantes de la cultura popular vinculada al cowboy, al superhéroe, al músico popular, al deportista, que son, digamos, las imágenes que más fuerza tienen en el imaginario de cómo se encarna la masculinidad, de cómo se ocupa la posición social masculina. Intentar traer otras referencias también, otras representaciones que tienen que ver también con otros cruces étnico-raciales, con otras variables que no tengan que ver necesariamente con lo urbano, incluso con masculinidades encarnadas por cuerpos de no varones cis, digamos, la idea de la masculinidad femenina de Jack Halberstam. Incluso referencias históricas que nos hacen ver cómo la masculinidad ha sido encarnada en otros momentos, de otras formas que hoy uno las piensa y dice, bueno, mirá, la homofobia que sufriría el varón victoriano con cómo se vestía en la nobleza y las prácticas sociales vinculadas a la masculinidad de ese momento, que también nos ofrecen esa posibilidad de pensar contextualmente y de cómo hay otros contextos aún hoy contemporáneos donde encarnar la masculinidad no es necesariamente nuestra propia mirada, nuestro propio lugar. Entonces, para empezar, un consenso un poco básico, pero clave, la masculinidad siempre es algo que está vinculado al contexto histórico, al contexto social, cultural, y por tanto lo vamos a pensar como una dimensión variable, vinculada como decía, al contexto, a un momento histórico también donde, bueno, por lo menos de 10 años para acá ha explotado, digamos, la cuestión de la masculinidad. Antes era un nicho, no se decía masculinidad, se decía de otra manera, se decía varón, se decía hombre. Y bueno, ha permeado la cuestión académica y la militancia y ha llegado, digamos, a la sociedad en su conjunto y a la cultura popular. Como le sucedió al concepto género, que a mayor alcance, menor precisión, lo mismo le sucedió y le seguirá sucediendo durante un tiempo probablemente al concepto masculinidad, que aparenta en este momento ser un concepto muy polisémico, ¿no? Tiene muchos sentidos distintos, incluso quienes nos dedicamos en lo académico y en el activismo a este tema, algunos tenemos una mirada, otros tenemos otra, y esas discusiones son espacios fértiles, pero que, bueno, también suponen poner algunos puntos en común a la hora de empezar a hablar. Muchas veces la masculinidad se utiliza de forma descriptiva, ¿no? Se describen una serie de discursos y de prácticas a partir del concepto masculinidad. Se le atribuye muchas veces poder causal, ¿no? Como, no, esto lo hace o lo dice por la masculinidad, ¿no? Como si fuera algo que tuviera cierto pensamiento mágico, digamos, de alguna manera. Generalmente se atribuye a los individuos y se usa mucho menos para pensar las relaciones sociales del orden de género, ¿no? Se atribuye como, bueno, los varones esto, tal varón, tal cosa. Y como decía, se restringe muchas veces a los varones, no tanto a las relaciones de género con lo que esa diversidad de género supone, incluso con esta lógica de decir, bueno, también eh, puede haber masculinidades femeninas y encarnaciones de la masculinidad o posiciones de la masculinidad que vayan más allá de los varones. Hoy nos vamos a centrar un poco en los varones, pero no, por lo menos mencionar que no es necesariamente un concepto restringido a los varones cis. Em, lo vamos a enmarcar brevemente dentro de la perspectiva de género, la cuestión de masculinidades, en el sentido en el que nos permite problematizar de qué se trata esto de ser varón en cada contexto, cómo se llega a ser varón, por qué existen ciertos mandatos de cómo debemos ser o no ser varones y cómo esos mandatos generan relaciones desiguales, violentas, que bueno, vulneran la libertad, la autonomía y las relaciones igualitarias. En grandes términos, así como mujer no se nace, sino que se llega a serlo, como decía Simone de Beauvoir, varón tampoco se nace. Hay que hacer o dejar de hacer cosas para hacerlo. Esto los varones lo tenemos muy claro, porque lo hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida. Me parece mentira que uno tenga que discutirlo,
eh, en este contexto donde, bueno, los estudios de género tienen cada vez menos legitimidad, pero es claro que hay un proceso a lo largo de la vida donde uno se va haciendo, se va construyendo esa masculinidad, pero ese proceso nunca termina. Es un proceso que es eterno, digamos, que todo el tiempo hay que estar sosteniendo esa masculinidad que hemos construido y defendiéndola dentro de las relaciones entre varones, generalmente defendiéndola de esa otra mirada que busca subordinarla, ¿no? Entonces, les traigo acá un extracto de uno de los varones que venía en los grupos en los que trabajamos con varones que ejercen violencia, ahí en la Asociación Pablo Besón, cuando hablábamos de las historias de vida y de cómo uno había aprendido a relacionarse, a ser varón en el contexto familiar. Nos contaba que a él cuando era chiquito, de primaria, le gustaba ver el Chavo del Ocho y que muchas veces se ponía a llorar porque, bueno, el Chavo, ahora lo ve uno más de adulto, toda suerte de peripecias y desgracias. Y él aparentemente, bueno, lloraba cuando veía lo que le pasaba al Chavo del Ocho. Y nos contaba que una vez, de esas que estaba llorando, mirando el televisor, su padre le dijo, no tenés que tener compasión, no tenés que llorar, los hombres no lloran. Cuando ves que el chavo está triste porque no come, vos ya estás llorando, huevón. Si un nene se está muriendo ahí, vos no tenés que tener temor, que se muera, vos tenés que ser fuerte. Y más allá del cliché de la frase los hombres no lloran, ¿no? Que ya se ha convertido en una suerte también de conocimiento popular, hay una dimensión clave que me interesa rescatar acá, que es la dimensión de la experiencia vital y de la pregnancia que tiene en la historia de Pedro, pero en la historia de muchos de los varones, la idea una idea que trae Bell Hooks en su libro The Will to Change, traducido como El deseo de cambiar, eh, que me parece que es un poco contraintuitiva en este momento, donde hemos construido algunos sentidos, a mi entender, un sentido común también sobre la relación entre masculinidad y violencia que no ilumina necesariamente todas las aristas posibles. Bell Hooks dice que el primer acto de violencia que el patriarcado le pide a los varones no es que ejerzan violencia contra las mujeres, sino, dice ella, el patriarcado le demanda a los varones que se automutilen psíquicamente para erradicar sus partes emocionales. Y ella dice que si un varón no consigue hacerlo por sus propios medios, puede contar con otros varones patriarcales, podemos pensar también incluso con otras mujeres patriarcales, que van a hacer toda suerte de rituales de poder para atacar su autoestima. En el caso de Pedro, que veíamos recién, bueno, él fue su propio padre, digamos, el hombre patriarcal que hizo rituales de poder para atacar su autoestima. Si uno tiene suerte y en su familia no cuenta con ese entorno, bueno, luego se va a enfrentar a la escuela, luego se va a enfrentar al trabajo, se va a enfrentar al barrio, al club, y seguramente se encuentre con ese desafío, con esa demanda que supone erradicar las partes emocionales y hacernos de alguna forma con eso que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad y que también es una pedagogía de la invulnerabilidad, que me parece que son conceptos interesantes también para pensar en lo que estamos pensando hoy. Vamos a pensar la masculinidad de acuerdo a la teoría de Rewin Connell, que desarrolló, luego revisó con James Messerschmitt, que piensa la masculinidad como una posición en las relaciones de género, no como algo vinculado a la biología, a la identidad, a la esencia energética, no solamente vinculado a los mandatos, sino como una posición en las relaciones de género. Una posición posible y vamos a ir viendo múltiple también. Lo que dice Connell básicamente es que las masculinidades no preexisten, sino que se van produciendo en cada discurso y en cada práctica. Eh, Dice Connell en relación con las feminidades, pero también con otras masculinidades. Y que en esa relación, en esa construcción, se va constituyendo el orden de género. Es decir, el orden de género no está cerrado, sino que todo el tiempo estamos actuándolo para situarnos dentro de ese orden de género, de alguna forma reproduciéndolo con algunas prácticas y discursos, cuestionándolo quizá con otros discursos y con otras prácticas. Un poco esta idea la resume Elizabeth Badinter
en una idea ya que también caló dentro de nuestro sentido común sobre las cuestiones de masculinidad y género, que ella dice que un varón tiene que convencerse y convencer a los demás de que no es una mujer, de que no es un bebé y de que no es homosexual, ¿no? Para construir esa masculinidad siempre en relación con otros arquetipos, si se quiere, con otras posiciones sociales, y siempre a través de la práctica. Esto es constante. Todo el tiempo uno tiene que estar demostrando esa manera de construir a partir de oposición. Esa construcción por oposición lo que hace también es que, como decía antes, que sea un poco eterno, porque a lo que te opones cambia, entonces todo el tiempo tenés que estar oponiéndote a algo nuevo, a algo diferente, a algo que cambia su sentido. Entonces nunca está cerrado. A diferencia de la feminidad, que como tiene en la cultura ese anclaje tan fuerte en lo biológico, la construcción de la feminidad tiene ese ingrediente que hace que, bueno, se ancla de una manera en el sentido de la naturaleza, de la biología, del cuerpo, y a la masculinidad, bueno, tiene el desafío de cómo, bueno, cómo no está basada en algunos discursos de lo biológico, lo traen, ¿no? Vinculado a la testosterona o al cerebro masculino, pero eso no tiene un arraigue tan fuerte en la cultura popular. Y me interesaba traer una dimensión importante de esta idea de cómo la masculinidad es una posición, que nos trae Henrietta Moore, una antropóloga británica. Ella distingue entre individuo y sujeto. Para hablar de la masculinidad como posición de sujeto, hay que hacer esta distinción. Ella dice que los individuos son múltiples sujetos constituidos que pueden tomar múltiples posiciones de sujeto en un abanico de discursos y prácticas sociales. Es decir, el individuo es esa unidad. Pero luego dentro del individuo está la posibilidad de ocupar múltiples posiciones de sujeto. Y ella dice, el sujeto está compuesto por una serie de posiciones y subjetividades que pueden ser, y generalmente lo son, contradictorias y múltiples. Y esto es interesante para pensar, traigo un ejemplo acá de la obra de Ratones y Hombres del premio Nobel Steinbeck, este fragmento que dice uno de los personajes femeninos de la novela, está hablando y dice, es divertido, si yo engancho a un hombre y está solo, me llevo bien con él, podemos charlar tranquilamente, pero basta que se junten dos tipos y ustedes no podrán hablar absolutamente de nada sino estupideces. Dice, ustedes están todos asustados unos de otros y esa es la razón. Cada uno está atemorizado de que los demás le saquen ventaja. Y esto lo vivimos todo el tiempo, todo el mundo. Quiero decir, yo puedo estar acá hablando con Natacha y hablamos de una manera. Natacha dice, mira qué piola, Mati, no sé qué. Viene Meli y yo ya modifiqué mi posición, porque no estoy hablando solo con Natacha. Vino Meli. Meli es otra persona con la que yo me vinculo desde otra posición. Y ni hablar si esa otra persona, esa tercera persona, es un varón. Porque, como dice Kimmel, los varones estamos todo el tiempo bajo la mirada, él dice, cuidadoso y persistente escrutinio de otros hombres. Por esto que decíamos antes de cómo la masculinidad todo el tiempo está en construcción y en afirmación. Él dice, los varones nos miran, nos clasifican, nos conceden la aceptación en el reino de la virilidad. Entonces, esto no solamente sucede en términos de género, si lo queremos pensar así, sino en términos humanos. Ocupamos todo el tiempo múltiples posiciones de sujeto, que algunas pueden ser contradictorias, otras pueden ser simultáneas, otras coherentes. Todo el tiempo estamos en tensión y en negociación, ¿no? Y es importante pensar cómo el género, siempre en tensión, siempre en negociación, responde constantemente a una estructura social del orden de género, pero siempre a un contexto específico y a una interacción específica. Por eso parece importante tratar de sacar las cuestiones de género, de masculinidad particularmente, por las cuestiones a las que me dedico, de los lugares como binarios, exhaustivos y excluyentes con los que tendemos a pensar, ¿no? A categorizar, a decir, bueno, tal es machista, tal es feminista. Porque nos podemos encontrar, y de hecho generalmente nos encontramos quienes nos dedicamos a investigación, quienes se dedican a la militancia, al activismo, también quienes trabajamos con personas, básicamente, te encontrás que la gente es todo el tiempo algo muchas veces contradictorio.
Y alguien puede tener un discurso feminista en unas cosas y machista en otro. Entonces, buscarle la pureza a la categoría, generalmente para trabajar con las personas, es bastante inocuo, digamos, o infértil, ¿no? Entonces, tratar de pensar la masculinidad siempre en una lógica de diversidad de posiciones que tiene que ver con las diferencias biológicas, con la expresión y la identidad de género, con la sexualidad, con el cuerpo, la edad, la clase social, la etnia, la religión, las habilidades personales, las habilidades sociales y un sinfín de variables de posiciones posibles. Posiciones que generan o atravesadas por una serie de relaciones también infinitas. Por eso traigo esta imagen del tablero de ajedrez, ¿no? Las fichas se mueven en el tablero según el lugar que ocupan en el tablero. La capacidad de movimiento depende de las fichas que tienen alrededor. Entonces, el ajedrez es un buen ejemplo para mostrar cómo es bastante relativo todo y cómo un peón puede ser determinante en una partida cuando uno a priori diría, bueno, un peón no sirve para nada, ¿no? Entonces, en esa idea de estar todo el tiempo viendo cómo nos movemos en el contexto, en la interacción dentro de un campo de juego, que es el orden social, el orden de género, ir viendo cómo eh, la masculinidad como pregunta a la hora de analizar cómo vamos a intervenir en una situación. ¿Qué tiene la masculinidad para decirnos sobre las posiciones, sobre las relaciones que estamos tratando de analizar o que estamos tratando en las que estamos tratando de intervenir? Donde se juega, como decía, toda esta serie de elementos, interacciones particulares, contextos particulares, estructuras, como decía también, relaciones vinculadas a la atención y a la negociación, que pueden ser simultáneas, que pueden ser contradictorias, y todo ello nos lleva, digamos, a dos ingredientes más clásicos, que son las relaciones de poder y las relaciones vinculadas a la vulnerabilidad. Me interesa destacar esta idea de la masculinidad como pregunta, a diferencia de lo que decíamos al principio, ¿no? Que es la masculinidad como causa, la masculinidad como efecto, la masculinidad como explicación unicausal. Masculinidad es un ingrediente a la hora de interrogar y a la hora de intervenir en la realidad que, entiendo, visto así, nos ofrece la posibilidad de hacer preguntas y de observar y de intervenir de una forma un poco más abierta y menos estereotipada a la hora de pensar las relaciones de género. Cuando pensamos en la multiplicidad de posiciones, como decíamos, en la teoría de Connell hay dos ideas fundamentales, luego van a estar la masculinidad subordinada, la masculinidad cómplice, que bueno, si lo quieren revisar, luego ahí está la Biblia, es accesible públicamente o la puedo mandar para ver esas otras posiciones, pero me interesa que pensemos en dos particulares que pueden ser las que más están vinculadas a las cuestiones que estamos charlando. Una es la masculinidad privilegiada, en esta idea de que hay un horizonte siempre situado de masculinidad con el que nos relacionamos constantemente, que va configurando ideales, fantasías, deseos, y que en nuestro contexto general, digamos, se basa en el prestigio de ser o de parecer joven, blanco, cis, heterosexual, casado, padre, bueno, quizás eso está modificándose, porque los contextos van variando, urbano, católico, yo creo que eso también quizás se está modificando en este contexto, seguramente trabajador, profesional, fuerte, alto, deportista, exitoso, valiente, independiente, racional, controlado, potencialmente agresivo. Es decir, estas características, si uno las tiene o las desarrolla, tiene cierto prestigio en su posición masculina, ¿no? Es una manera de construir masculinidad. Los podemos pensar, si queremos, también como mandatos que son de alguna forma la condición de posibilidad para ocupar una posición masculina. Ustedes podrán decir, pero esto no era la masculinidad hegemónica. Y acá viene la distinción. En un momento, digamos, de la teoría, se tendía a pensar esta idea de la masculinidad hegemónica como una serie de rasgos
Y luego la reelaboración que hace Connell y que hace Messerschmitt, y que a mí me parece fundamental para quienes nos dedicamos a trabajar en estas cuestiones, se introduce esta distinción. Vamos a pensar por este lado la masculinidad privilegiada o prestigiosa, o llamémosla como queramos, lo importante es que lo entendamos como un concepto distinto, de la masculinidad hegemónica que en esta revisión de la teoría propone lo siguiente. La masculinidad hegemónica son aquellas que están legitimando con su discurso y con su práctica las relaciones de género desiguales y la organización jerárquica y complementaria del orden de género. Es decir, es la masculinidad que con su discurso y con su práctica legitima este orden donde, bueno, los hombres están por sobre las mujeres, la masculinidad está por sobre la feminidad y unas masculinidades están por sobre otras masculinidades. Y acá viene el intríngulis de la cuestión. Las posiciones hegemónicas no necesariamente son privilegiadas, ni las privilegiadas necesariamente hegemónicas. Pongo ejemplos para poder descular y llevarlo a una dimensión más concreta. Podemos pensar en un varón, ay, se me fue spoiler, en un varón heterosexual, se privilegia, digamos, de su posición heterosexual en una sociedad homofóbica, ¿no? Es decir, tiene el privilegio de ser heterosexual en una sociedad homofóbica. Sin embargo, puede no ser homofóbico en su discurso y en su práctica. Es decir, no está ocupando una posición hegemónica, de masculinidad hegemónica en su discurso y en su práctica. Se está privilegiando de un orden que lo privilegia, pero no lo legitima con su discurso y su práctica. Yo puedo ser un varón cis, privilegiado por la posición cis en una sociedad transfóbica, pero puedo no ser transfóbico. Es decir, estaría ocupando una posición privilegiada, pero no hegemónica en los términos de ese discurso y de esa práctica. Y lo mismo podemos pensar al revés. Podemos pensar cómo hay posiciones hegemónicas de sujetos que no son privilegiados. El ejemplo más sencillo de entender es mujeres que son machistas. Son personas que no están beneficiadas por el sistema, no son privilegiadas dentro de un sistema patriarcal y que con su discurso y con su práctica legitiman el patriarcado que las oprime. Lo legitiman y lo reproducen. Entonces, lo que instaura esta distinción es la diferencia entre la posición social que uno tiene en los términos de privilegio, de prestigio, que puede ser buscado o no buscado, que puede ser dado por la propia estructura. Digo, no sé, uno es joven, bueno, uno puede hacer algo para parecer más joven, de hecho, lo vemos cada vez más, pero bueno, uno es joven, no, tampoco puede hacer demasiado, llega un momento que ya no es joven. Uno es blanco, bueno, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas en las que sí, ¿no? Esto que decíamos de ser valiente, independiente, racional, controlado, bueno, eso tiene que ver también con una práctica, pero esa práctica no necesariamente supone legitimar un orden desigual dentro de esas prácticas. Para mí es una de las cuestiones más interesantes esta distinción a la hora de trabajar con los varones. Porque si nos quedamos solamente con ese cruce entre masculinidad privilegiada y hegemónica como algo indistinguible, tendemos a pensar a la experiencia de ser varón como una experiencia unívoca, como una experiencia de privilegio, como una experiencia de poder. Y sin embargo, no es necesariamente así. De hecho, es mucho de los feminismos, a mi entender, más rompedores, el feminismo de la tercera ola, el feminismo negro, lesbiano, queer, islámico, etcétera, vienen a romper toda esa serie de lógicas, incluso para cómo el feminismo entiende a los varones dentro del orden de género. Entonces, la masculinidad hegemónica tiene una particularidad que no es una masculinidad necesariamente violenta, en el sentido de la diferencia que hace Gramsci entre hegemonía y dominación, ¿no? Gramsci habla de dominación en términos de coerción y violencia, y de hegemonía en términos de consenso y participación de las clases subalternas,
de centralidad discursiva, de institucionalización, de deslegitimación de alternativas, como un proceso que funda lo hegemónico. Está la amenaza de la violencia y de la coerción, pero un sistema hegemónico se basa fundamentalmente en estos ingredientes, que traigo acá 4 ejemplos. Eh, Nicolás Márquez, por ejemplo, un influencer de extrema derecha, lamentablemente bastante de moda ahora, diciendo cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, está incentivando una conducta autodestructiva. Acá vemos la deslegitimación de alternativas. La centralidad discursiva, si lo queremos pensar como una persona influyente. Amaya Montero, ex cantante de La Oreja de Van Gogh, diciendo hace tiempo ya, a veces cuando las mujeres dicen no solo quieren ver de lo que serías capaz de hacer por ellas, como un ejemplo de el consenso y la participación de las clases subalternas. Bolsonaro diciendo que bueno, Brasil tiene que dejar de ser un país de maricas y enfrentar la pandemia de pecho abierto, donde se ve también la institucionalización, además de la deslegitimación de alternativas y la centralidad discursiva. Y luego traigo un ejemplo más aterrizado a lo que estamos charlando hoy, que tiene que ver con Tipito Enojado, otro influencer antifeminista, eh, cercano, digamos, a los libertarios, que en uno de sus videos auspicia una plataforma de monedas virtuales y todo, y lo dice de esta manera, para auspiciar su chivo, digamos. Dice, vos podés comprar activos cotizados en bolsa en forma de token y volverte millonario, o no, porque eso es horrible comprando y vendiendo, y tu novia tenía razón cuando te dijo que eras poco hombre. Un malabar para meter el chivo, trae una lógica vinculada a la masculinidad, vinculada al orden de género, que está vinculando precisamente la idea de que comprar y vender, o ser millonario, tiene que ver con ser un hombre de verdad, digamos, o ser muy hombre, y mete a la novia en el medio, ¿no? Como esta idea de que es relacional la lógica, ¿no? De que es la mirada también del otro la que es importante para esto. Para ir aterrizando en el tema, esta lógica del prestigio masculino vinculada a ser valiente, ser competitivo, tener riqueza, ser exitoso, independiente, libre para consumir, tiene una serie de costos para los varones, ¿no? No solamente para los varones, sino también para quienes se relacionan con ellos. Digamos, perseguir este prestigio masculino nos expone a constante presión para demostrar la masculinidad, nos expone al miedo constante por no poder estar a la altura de una línea, de un horizonte que cambia constantemente y que también cambia en función del contexto y de la interacción, ¿no? Estar constantemente exponiéndonos a riesgos, a la falta de registro tanto de uno como de los otros, ¿no? Porque esto de tener que ser siempre valiente, competitivo, exitoso, independiente, implica, de alguna forma, como veíamos ese principio con Bell Hooks y con Pedro, esta lógica de, bueno, medio crueldad y de invulnerabilidad, ¿no? Como poco registro de la otredad, pero también un pobre registro de uno mismo en términos de los propios límites, de las propias emociones, la falta de autocuidado y de cuidado con los demás, la desconexión emocional, como decía, que las relaciones tiendan a ser más instrumentales que significativas con los demás. Esto lo dice Kaufman en ese texto que cito ahí, ¿no? De cómo generalmente la experiencia de la feminidad trae relaciones más profundas, más significativas, más íntimas con otras personas, y la experiencia de la masculinidad nos deja en la superficie, precisamente por ese temor a la intimidad y ese temor a que esa parte emocional de uno sea utilizada en nuestra contra. Entonces, todos estos ingredientes terminan generando generalmente una frustración, un cúmulo de frustraciones no expresadas, porque no hay un canal legítimo para expresarlas. Entonces genera de alguna forma una serie de prácticas, eh, también de discursos, que son nocivos para los varones y también para quienes se relacionan con los varones. La cuestión es que esta idea de la masculinidad privilegiada o prestigiosa con estos componentes también tiene una serie de recompensas. Esas recompensas
no son para los demás, son solo para los varones, que tienen que ver con una lógica de reconocimiento social. Intragénero, en los términos de entre los varones nos reconocemos con el prestigio que suponen esta serie de prácticas y de rasgos, pero también intergénero. Porque lamentablemente sigue siendo el modelo más atractivo de masculinidad el varón prestigioso, ¿no? El varón valiente, competitivo, rico, exitoso, independiente, que tiene gran capacidad de consumo para tomar decisiones, el varón líder, ¿no? Sigue siendo de alguna forma el más deseado en los términos de las relaciones cis heterosexuales, por lo menos. Entonces, además de esa recompensa de reconocimiento social con lo que eso supone, la principal recompensa es el poder. Entendido, digamos, de la parte más vehemente, más benevolente del poder, esta idea de, bueno, el poder como una capacidad de elección y de desarrollo de uno mismo, ¿no? Eso es una capacidad de poder, ¿no? Y luego también otra, quizá menos benevolente, del poder, que tiene que ver con la capacidad de influir sobre los otros y del poder como una forma de control y de dominación de los otros. Esas son las principales recompensas que esos costos tienen. Esta lógica supone que costos y recompensas no están escindidos, no se pueden pensar separadamente. Hay una corriente, una discusión abierta en los estudios de masculinidad, como de quienes piensan la masculinidad desde los costos y quienes las piensan desde los privilegios y las recompensas. Para mí es una discusión que no va a ninguna parte, pero no porque a mí se me haya ocurrido. Lo dice Kaufman en el 95, para empezar, y seguramente lo dijeron antes. Costos y recompensas están atados íntimamente, porque la presión por ser masculino, por perseguir este lugar prestigioso de la masculinidad, genera alienación y malestar en términos individuales, pero abona una estructura jerárquica que construye un poder social sobre esa lógica de la masculinidad y que recompensa a quienes forman parte de esa masculinidad y reproducen esa lógica jerárquica. Entonces, no tiene mucho sentido pensar costos y recompensas como una discusión, sino como dos partes de un mismo proceso, ¿no? Se pagan los costos para conseguir las recompensas. Esta idea de la estructura jerárquica vinculada a la masculinidad, no lo puse acá, lo voy a agregar luego en la Biblia por si después quieren dar el power y acceder ahí a la Biblia. Esta idea del principio de jerarquía del orden de género, yo la tomo de Jules Falquet, una feminista materialista francesa que tiene un librito que se llama Pax Neoliberalia, donde hace un análisis del servicio militar en Turquía. Y es muy interesante cómo ella muestra la masculinidad como una promesa de poder. Y aparece en muchas experiencias, trabajando con varones que ejercen violencia, trabajando con varones en la escuela. Aparece mucho en las historias de vida esto. De cómo la masculinidad es una promesa de poder. Primero se sufre, porque siempre se comienza abajo en las estructuras jerárquicas, ¿no? Cuando vos entrás a la escuela militar, a la policía, a la iglesia, a la escuela, a todas instituciones, entrás por abajo. Empezás a sufrir violencia por parte de esa estructura. Pero luego esa estructura se te presenta como deseable. A medida que vas subiendo posiciones, vas sufriendo menos y dejas de sufrir en algunos casos por adherir a esa lógica jerárquica y escalar en esas posiciones. Es decir, si vos formas parte de esta lógica, hay una promesa de poder, cuyo reverso es una lógica, una promesa de sufrir menos. Me acuerdo uno de los varones que venía a los grupos decía, es que es más fácil estar con la manada, porque si no estás con la manada te convertís en una presa. Una lógica, digamos, dentro, muy de pandillas, ¿no? Que era el contexto del que venía él, y que él también la vivía en su propia vida, ¿no? Él era un pibe que sufría acoso escolar porque era gordito, asmático, y cuando fue viendo que
Él lo llamaba como que había una gradita. Si uno iba escalando posiciones, se iba dando cuenta que ya no lo molestaban tanto a él y que él ya podía molestar a los más débiles que él, decía. ¿No? Haciendo consciente esto que en su momento Pedro, el muchacho este del Chavo, decía en uno de los grupos que había un estatus invisible en esto de la masculinidad y que uno tiene que hacerse respetar. Bueno, eso es como los varones adherimos a una lógica jerárquica. Primero sufriendo y después diciéndote, si participás de esta lógica, te prometo que vas a sufrir menos y que vas a tener tu parte de poder. Entonces es una lógica de supervivencia constante, como decíamos al principio, masculinidad como algo constantemente a demostrar y en una lógica de supervivencia constante donde dolor y poder se están entrelazando sistemáticamente. Por eso traía la idea de poder y vulnerabilidad, porque hay algo en los dos, en el cruce de los dos, en la experiencia de los varones. Entonces, cuando el dolor no puede expresarse ni resolverse, y es un dolor que sabemos que está, lo que se termina haciendo es evadiendo a través del ejercicio de poder, evadiendo en esta promesa de poder de la estructura jerárquica de la masculinidad. Entonces, queremos ser valientes, competitivos, tener riqueza, ser exitosos, independientes, libres para consumir en un contexto de falta de empleo, precarización laboral, devaluación de la moneda, redefinición de las relaciones de género, producto de la última ola feminista, los varones jóvenes, ¿no? Hiperindividualismo, legitimación de la crueldad del gobierno actual. Entonces, ¿cómo nos hacemos hombres hoy en un contexto como este, de incertidumbre, donde es muy difícil ocupar esa posición de varón vinculada al éxito y a la riqueza? Lo que termina sucediendo en contextos como estos, y eso se ve estadísticamente, los varones somos quienes más tenemos muertes por causas externas en las muertes adolescentes, somos quienes más sufrimos y ejercemos violencia física, somos los que mayor tenemos mayor número de suicidios consumados, los que mayor tenemos conductas de riesgo, adicciones, tabaquismo, alcoholismo. Y luego aparecen las apuestas online, creo yo, como una dimensión nueva, pero no novedosa en los términos de lo que estamos hablando, sino como una nueva expresión producto de la tecnología eh, que ofrece esas posibilidades, como una dimensión donde se nos permite la posibilidad de demostrar esta valentía, esta competitividad, esta búsqueda de riqueza, de éxito. Como decía Meli al principio, el 70% de quienes apuestan en Cava son varones. Veía también un informe también de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que decía que el 63% de los varones son quienes apuestan online, adolescentes. Vemos que ya se va, a medida que se van sumando investigaciones, se va reafirmando esta lógica y que la mayor parte lo hace en casinos virtuales y después en apuestas deportivas. Y traía yo de la investigación que hizo la Defensoría del Pueblo en Córdoba, que me pareció muy interesante. Les preguntaban, bueno, ¿cuál de estas frases se adecua más a tu experiencia de juego? Y la mayor parte decía por diversión, el juego no afecta a mi vida, la mitad, cuidado porque la otra mitad no está diciendo que no afecta a su vida. El, casi el 15% dice que está enviciado con el juego, el 11% que se está convirtiendo en un problema y el 7,5% que lo está perjudicando. Entonces, hay algo vinculado ahí, atravesado por la masculinidad, que creo que algunos de estos elementos de los estudios de masculinidades nos pueden dar pistas, por lo menos para preguntarnos cosas a la hora de luego de hacer una campaña. Y luego traigo dos frases que salían en el estudio de la Defensoría del Pueblo de Cava. Esto de apuesto para divertirme con mis amigos, como decía Meli, es una práctica social. Uno la tiende a pensar, quienes no lo hacemos, como una práctica solitaria, ¿no? Y sin embargo, aparece esto como un ingrediente dentro de la diversión con amigos, aparece mucho en la práctica, en las apuestas deportivas, como un aliciente más para hacer significativo o más significativo un partido, que por ahí no te interesa, defensores de no sé quién contra no sé cuánto,
Y decís, bueno, pero si apostamos y estamos con mis amigos, este partido adquiere cierto sentido. Y esa idea de riesgo, esa idea de mostrarme como alguien valiente que corre riesgos, eventualmente exitoso, eh, se pone en juego en esta lógica homosocial, ¿no? Entre los propios varones. Luego esta idea de apuesto por la adrenalina de poder ganar también, ¿no? Estamos constantemente bombardeados en este contexto por hiperestímulos. Quizá acá no sé si hay adolescentes en la sala, pero eh, yo creo que los y las adolescentes en este contexto ya están en un nivel de hiperestimulación donde no es fácil sentir algo, porque se subió tanto la vara de la hiperexposición al bombardeo de luz, color y estímulos de todo tipo, donde, bueno, aparece la idea de la apuesta como algo adrenalínico, algo que genera una serie de emociones que también las tenemos que pensar, creo, en el contexto de la adolescencia y en el contexto de la masculinidad. Y luego me pareció significativo de la investigación de Córdoba cómo un tercio de los varones decía que buscaba cómo ganar dinero rápido y fácil en Internet, y como casi un cuarto tiene amigos que dan consejos y contenido para convertirse en millonarios. Evidentemente, hay algo, no solamente con las apuestas online, sino con una lógica donde hemos pasado de una lógica más histórica, más siglo XX, de trabajo arduo, compromiso, sufrimiento para ocupar la posición de varón proveedor y ser alguien con ese trabajo, ¿no? Esa identidad del trabajador del siglo XX, hemos pasado a un momento de liquidez, con perdón de Bauman, absoluta, donde, bueno, está la idea de que uno se puede convertir en millonario rápidamente siguiendo los consejos de gente que, bueno, no es millonaria, además, en cualquier caso. Pero porque los millonarios no te van a decir cómo ser millonario, en cualquier caso, porque es bien escaso, digamos. Entonces, mejor. Eh, y luego esta lógica bueno, el dinero se puede ganar rápido y fácil. El problema, ahí está otra vez, es que, bueno, sí, quizá con una tasa de riesgo gigantesca, en cualquier caso. Y ahí vemos cómo la masculinidad se juega en esa lógica del riesgo. Yo pensaba cuando la escuchaba a Media al principio, dos cosas. La falta de registro del daño económico y del riesgo para la salud que supone este tipo de prácticas, no solamente para ellos mismos, porque en una de las investigaciones aparecía, claro, son adolescentes, el dinero se lo dan los padres, es como la mensualidad. Entonces, eventualmente, si hay una conducta de riesgo, se termina complicando la cosa para la propia familia, eventualmente. Entonces, el daño es económico y en la salud, tanto para ellos como para sus otros significativos. Y luego un poco en esto que estábamos hablando de la masculinidad, parece que una pregunta interesante sería como ¿qué se te juega cuando jugás? Porque hay algo de lo que se está poniendo en juego en cada una de estas apuestas, de estas timbas y de estas prácticas, donde se juega mucho más que dinero. Se juega algo del vínculo entre pares, algo de una lógica del sistema que no está pudiendo responder a otras necesidades, como decíamos, contexto de falta de empleo, de precarización, de hiperindividualidad, y el mercado viene a responder a ese tipo de demandas, ¿no? Una práctica, si se quiere, mafiosa, ¿no? Como, bueno, el Estado se retira, la sociedad se retira de estos problemas y aparece quien le saca el provecho. Entonces, nada, esto me pasé un poquito del tiempo, perdón, pero unas pinceladas como para poder pensar esta cuestión, para empezar a pensar, para seguir pensando esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, Mati. Ahí nos vemos las caritas, somos un montón de personas, qué bueno. Em, bueno, ¿por dónde arrancar? Em, me parece que está bueno que nos podamos quedar o que en todo caso empecemos a pensar algo de esto último
que hablabas, Mati, que compartías en relación a este estudio de Córdoba, al que también traje al comienzo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y como cuantos más preguntas nos hacemos, más aristas involucra este problema de las apuestas online, que empieza con las apuestas online, que lo podemos pensar desde la salud mental, que es un poco la propuesta específicamente sobre la que se está trabajando, y por supuesto que es importante pensarlo desde ese espacio con términos que aparecen como la ludopatía, como las adicciones, pero bueno, con algunos componentes que podríamos pensar que son más contemporáneos y que dialogan directamente con la coyuntura, ¿no? Esta coyuntura en donde aparecen los estudios de género a decirnos algo sobre la ludopatía, sobre las apuestas online, pero también aparece el mundo del trabajo, las reconfiguraciones del mundo del trabajo y las redes sociales. A propósito de esto, recomiendo el documental que sacó hace poco Corta, una productora con Ofelia Fernández sobre las transformaciones del mundo del trabajo, porque efectivamente ya no nos sirve seguir pensando el mundo del trabajo como lo pensábamos hace un tiempo atrás, no hace mucho, pero hace sí algunos años. Eh, y también el diálogo con el contexto económico, ¿no? Algo que suele pasar o que suele surgir en crisis económicas es que aparecen estas ofertas sobre tener plata fácil y tener plata rápido. Podemos pensar en las apuestas online, pero también podemos pensar en las estafas piramidales, inclusive en su momento vinculado también a esta efervescencia feminista post-2015, el telar de la abundancia, ¿no? Con elementos vinculados a la naturaleza y, bueno, ser fuego, ser tierra, ser agua, ¿no? Bueno, ahí aparecía todo un lenguaje que se colaba en este tipo de estafas piramidales y bueno, la idea un poco era pensar cómo el lenguaje de género también se cuela y se sostiene y se articula en torno a las apuestas online y también algo mucho más amplio que es todo este mundo, le decimos, ¿no? De los criptos bro, de estos varones que venden cursos eh, y que hablan de que ganan miles de millones y tienen 150 seguidores, 200 seguidores. Y si en todo caso ganas 150 millones de dólares al año, no sé si estarías vendiendo un curso, ¿no? Por internet. Más bien estarías en una playa, como quisiéramos estar ahora con este calor. Eh, pero bueno, por ahí la idea era poder empezar a pensar estos elementos. Esto es un problema social que está empezando, no porque sea reciente, sino porque se está empezando a hablar de este tema y la idea era poder traer esta perspectiva desde la que trabajamos, tanto desde el grupo de estudios de familia, género y subjetividades, como del área, y también desde Fundación Casa Ninsa, para poder solo hacernos preguntas nuevas, ¿no? No vamos a encontrar muchas respuestas. La idea es seguir pensando y encontrando nuevas preguntas. Ahí en el chat preguntaban si, ahí está, ahí Belén, gracias Belén por compartir el corto que está en YouTube, está subido a la plataforma. Ahí comentaban si María Ángeles Mancilla, no sé si estás por ahí todavía, pero bueno, abrimos el espacio para el debate, para la pregunta, para que compartan experiencias, quienes trabajan. Acá estoy. Ahí está. Hola María Ángeles, ¿cómo estás? Todo bien. Eh, Me puse a mirar, ¿no? Ahí a mirar quiénes estábamos conectados y me sorprendía, ¿no? Que es como, ¿te escuchas? Sí, sí, perfecto. Eh, que la mayoría somos mujeres o género femenino, o por así decirlo, ¿no? Como que falta todavía hay una vuelta de rosca en, en personas masculinas o del género varones y estas cuestiones, no sé ya cómo nombrarlo, o sea, como que me generó tanto todo esto, ¿no? Eh, y bueno, una de las cuestiones venía por ese lado también, porque él en un momento hizo una diferencia con lo masculino diferente a los homosexuales, pero en sí las personas homosexuales
no dejan de ser de sexo masculino, sino que eligen estar con otra persona del mismo sexo. Es diferente, pues, creo yo, ¿no? Es para discutir o intercambiar. Eh, no entendía por qué esa separación sí, eh, cuando es diferente cuando el varón sí elige hacer las transformaciones en su cuerpo para aparentar lo femenino, ¿no? O tener más actitudes femeninas y demostrar eh, eso. Eh, Espérate que me la subrayé porque después se me iba. Ah, bueno, y en cuanto a esto del juego online, le quería consultar si es que se vio que se aumentó a partir de o sea, post pandemia, o que ya por ahí había, anteriormente a esto, había registro de estos estudios y yo desconocía del tema. Eh, pero me parece que a partir de ahí como que hubo una inflexión en todo lo que es tecnológico, en todo lo que es virtual y estas eh, pensándolo desde la salud también en los vínculos, ¿no? Los vínculos sociales, eh, y cómo todo se transformó y pasamos a necesitar más de un celular para hablar con alguien que el cara a cara o esas cuestiones, ¿no? Que por ahí antes se daban más o se buscaban más. Bien, si quieren, juntamos un par de preguntas, si hay alguna otra pregunta, y podemos ahí armar una conversación, un diálogo. Si tienen ganas, por ahí está bueno que se puedan presentar y que cuenten desde dónde se conectaron, dónde están trabajando, ¿no? Porque, bueno, es un tema que se está trabajando en las escuelas y está bueno también poder articular con espacios educativos, así que quienes quieran compartir algo, compartir una experiencia o consultar, bueno, abierto el micrófono para eso. Anímense. Si no, podemos ir respondiendo la pregunta de María Ángeles y después seguimos con el intercambio. Ahí Bueno, Tobías. Tobías levantó la mano. dale, Tobias. Tobías, ¿querés? Hola. Hola, buenas tardes. Disculpen, yo entré recién, nada, por problemas de poder llegar a mi casa no pude entrar a las 18, pero bueno, me presento, yo soy Tobías Segovia, soy de Hurlingham, soy estudiante de la Universidad de Hurlingham, soy ayudante de cátedra de la materia ESI en Hurlingham y a su vez también participo hace 3 años en círculos de masculinidades. Una profe compa me pasó la invitación. Así que me parece muy importante participar pensando en estos círculos de masculinidades que buscan construirse o tratar de reflexionar sobre la identidad machista que nosotros nos percibimos dentro de los círculos, trabajar en base a una perspectiva de género. Así que nada, escuchándoles y nada, gracias por el espacio. Gracias, Tobias. Bueno, también me presento. Yo soy Antonella, soy trabajadora social, soy de Junín, provincia de Buenos Aires. Trabajo en el dispositivo de masculinidades y bueno, me encontré con la propuesta navegando en las redes y me interesó para poder tener material para después introducir en lo que es las dinámicas de grupo que llevamos adelante. Gracias, Antonella. María Ángeles, ¿querés vos presentarte porque no llegaste a hacerlo? ¿Querés contarnos desde dónde te conectás y dónde trabajás? Sí, perdón. Bueno, yo soy de Loma de Zamora, de Buenos Aires. Eh, Soy auxiliar y auxiliar portera de escuela, pero también tengo el título de profesora de educación especial. Eh, Ese es otro aporte que quería hacer, que sería bueno por ahí agregar algún compañero que pueda enseñar estos tipos de charlas y eso, porque estamos dejando afuera, ¿no?, a una parte importante de la sociedad que la no oyen. Bueno,
y me enteré del curso por un grupo que ya quedamos ahí, que hizo un curso sobre ESI, sobre masculinidades, y nos pasaron el enlace, así que bueno, ahí me mandé. Eh, por ahora vengo cubriendo suplencias y ahora actualmente estoy trabajando como auxiliar en un profesorado y siempre que toco el tema de masculinidades con los futuros docentes es un tema. O sea, salen a decirte, bueno, pero nada, vos sos re feminista, feminazi, es explicar que no va por ahí, es abrir la cabeza y entender las cosas desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, eh, y que me sorprende que todavía y son chicos más jóvenes que yo por ahí, y que les cuesta todavía romper con esos espacios. O, Gracias, María Ángeles. Ahí, Agustina, ¿querés presentarte y porque no te conocemos? No, ahí está la pregunta de Jimena en el chat. Después, si la querés recuperar para que no pase de largo. Yo soy Agus Cepeda, soy de Mar del Plata. Pertenezco al equipo también de Meli, el grupo de Familia, Género y Subjetividades. Y también estoy en la coordinación de ESI, de la Dirección de Educación Superior. Es una coordinación pedagógica. Y hace un tiempito que estamos trabajando también con los equipos de curricularistas de educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, siempre en la provincia de Buenos Aires. Y en el último año hubo una serie de documentos, le quería comentar a Matías si los había visto, una serie de documentos que fueron sacando las distintas áreas y direcciones de educación para abordar la cuestión lo definen a priori, ludopatía, apuestas online desde la perspectiva de la cultura digital, como si ese fuera el campo, digamos, que permitiría empezar a pensar algunas cosas desde la escuela. Y la ESI está invitada a participar de estas conversaciones, no para trabajar estereotipos ni para pensar en lugar de las masculinidades, sino para pensar cómo estas dinámicas afectan la convivencia escolar, que es otra parte de lo que pasa en relación al universo de las apuestas. Mi pregunta es concreta, es saber si pudiste revisar, si viste alguno de esos documentos. Cava tiene también documentos en esta línea que son los materiales que están pensando para trabajar con los docentes. Es como decías vos y como decía Meli al inicio, la ESI no está invitada a participar, ni la ESI, ni la perspectiva de género, ni una pregunta en clave de género. Bueno, si habías visto los documentos y después también esta idea de cómo estas dinámicas afectan la vida cotidiana escolar, digamos, que nos pasaba, y creo que por eso la cultura digital es el primer gesto que tienen las instituciones o las direcciones pedagógicas para pensar el problema, que es que todo eso que acontece en la cibercultura o en el mundo virtual o en el mundo o en el metaverso, podemos ponerle todas las categorías que querramos, después tiene un impacto en la vida cotidiana escolar, en las interacciones entre los pibes entre sí, los pibes con sus familias y las familias con la escuela. Y ahí también hay cosas para pensar en alguna de las claves y pistas de lo que ustedes con Meli anunciaron. Era un comentario más que una pregunta concreta. Bueno, y hermoso todo. Gracias, Agustina. Gracias, Sau. Repongo la pregunta de Jimena López, no sé si está por aquí. Pero Jimena dice, pensando las apuestas en línea desde una perspectiva de consumo problemático y teniendo en cuenta que los adolescentes en general no concurren a los espacios de salud, ¿cómo se puede pensar la masculinidad y las barreras de acceso al sistema de salud? Una cosita en relación a esta última pregunta. Al comienzo, lo vuelvo a reponer, decía que esta actividad forma parte, este conversatorio forma parte de algo mucho más amplio, que es una campaña que está pensando masculinidades y salud, y desde esa perspectiva estamos pensando las dificultades de acceso. Pero bueno, surgió el tema de las apuestas online porque en un punto surge también como una demanda de los espacios escolares, de los espacios educativos, y también es un tema que cuando yo decía al comienzo, veíamos algunas de las campañas en relación a las apuestas online,
un poco lo que decíamos es, bueno, a tu campaña le falta género, ¿no? Hay algo ahí, como también decía Agustina recién, hay algo de, no sé si pensarlo en clave de resistencia, pero sí como que no se termina de comprender efectivamente cuál puede ser el aporte de la ESI, de los estudios de masculinidad, de los estudios de género para pensar este tipo de problemáticas sociales que también, digamos, son formas de comprender lo social y de pensar relaciones sociales en torno a las apuestas online, a las formas en las que los adolescentes y las adolescentes se vinculan en redes sociales y en las plataformas virtuales. Y sobre todo, y lo último que digo ya para que Mati pueda contestar algunas de estas preguntas, también nos interesaba remarcar la, justamente, ¿no? Remarcar la ausencia del Estado, la ausencia de políticas públicas en torno a este tema. Eh, y cómo esta falta de regulaciones hace que los casinos online específicamente proliferen en las redes sociales sin ningún tipo de regulación. Hoy veía hoy a la mañana un video para preparar alguna de las cosas en torno a esta charla y bueno, la mayoría de estas casas de casinos online están radicados en países que tienen legislaciones sumamente permisivas, entonces, bueno, ahí ya hay una dificultad en torno a la legislación, pero también, ¿no? Lo naturalizado que está en las propias redes sociales, la promoción de influencers conocidos, inclusive, y en las apuestas deportivas vemos camisetas de Boca, de River, ¿no? El torneo Betson auspiciado por casas de apuestas sin ningún tipo de regulación. Pero bueno, esta campaña, un poco para pensar esto que decía Jimena, esta campaña es una campaña mucho más amplia que apunta a pensar masculinidades y salud, pero nos parecía interesante arrancar por este espacio de pensar las apuestas online. Y yo Em, pensaba, Meli, en esto que decías, en esa pregunta si hubo como una explosión post pandemia. Yo la verdad que no soy especialista en el tema, digamos, no lo vengo siguiendo a lo largo del tiempo. Eh, sí creo, y eso sí es, digamos, más observable, que lo que hubo también un boom es como de una naturalización o una aproblematización del tema y publicidad desde la AFA, equipos de fútbol, en streaming, como decías vos, Meli. Hay como una popularización de las plataformas de apuestas y de los casinos. Entonces eso hace también que llegue, sumado a esta falta de regulación que decías. Hay un montón de países donde empezó a ser un problema y se reguló fuertemente, y eso hizo también que este tipo de plataformas aterricen en los países donde no hay tanta regulación, y empezaron a poner guita para ser auspiciantes de las marcas y de los espacios más vistos por los jóvenes, eh, con las consecuencias que vemos. Yo creo que una de las estrategias también, eventualmente, pero que han funcionado en otros lugares, tiene que ver con la regulación fuerte de la publicidad de esto y de esos espacios. Eh, que estén siendo adolescentes tiene que ver también con el acceso que tienen a eso. Eh, hay una regulación y pueden acceder fácilmente a eso. Entonces, bueno, me parece una de las cuestiones a tener en cuenta. Eh, con respecto a lo que decía, a la otra pregunta de María Ángeles del principio, cuando yo decía eso de la masculinidad y la homosexualidad, trayendo a Badinter, hablaba de la masculinidad, digamos, arquetípica, privilegiada, hegemónica, de cómo para posicionarte en ese lugar uno tiene que demostrar no ser un niño, es decir, no comportarse como un niño, no tener prácticas no heterosexuales y no tener rasgos de feminidad. Pero eso no es lo que yo creo, sino eso es cómo se organiza la masculinidad privilegiada y hegemónica en el orden de género actual. Y pensando en esto que decía Agustina, la verdad es que esos documentos no los tengo vistos. Si los tenés a mano y los podés compartir acá en el chat, así los vemos, estaría buenísimo. Eh, digamos, yo me dedico a investigar en masculinidades
y creo que la invitación venía un poco motivada porque hay algo, como decía Meli, que está faltando ahí, eh, más allá como de la especificidad del problema, con los datos que empezamos a tener de las pocas investigaciones que hay, ya que sean la mayor parte varones y que aparezca esto como una práctica homosocial y crecientemente como un consumo problemático, yo creo que son cosas a tener en cuenta para ver qué nos puede decir la masculinidad y qué nos puede decir el género. Que lo mismo nos puede decir en esta pregunta que hacía Jimena, hay algo vinculado a la masculinidad, como lo vimos en este ratito, que nos ayuda a pensar por qué hay barreras de acceso por parte de los varones jóvenes al sistema de salud, que tiene que ver también, el otro día leía uno de los informes del Ministerio de Salud que hicieron unas colegas y que mostraban que depende mucho la diferencia de acceso en contextos más urbanos, donde la salita de salud o el hospital tiene una función social muy distinta a como tiene en localidades más chicas, ¿no? Donde la salita de salud forma parte, digamos, de la comunidad y lo que ofrece también está integrado en la comunidad. Entonces, eh, pensar la relación entre las masculinidades y el acceso a la salud también está atravesado por esa variable que decíamos vinculada a lo urbano o lo rural, o a cómo pensamos algo más societal o más comunitario, en el sentido en el que ocupan los varones jóvenes, en este caso, en el espacio. Y luego pensaba también en esta misma investigación, cómo los varones perciben que las campañas de salud que están dirigidas a ellos son alarmistas y punitivas, digamos, en el sentido, sancionatorias, ¿no? Entonces, no les interesa, como no me estás aportando nada, me estás retando, ¿me entendés? Entonces, encima, varón joven, como me vas a retar vos a mí, tómatela. Eso es algo para pensar también. Y sobre los temas que les importan a ellos también. Bueno, se decía, hay campañas de cosas que, que no son importantes para nosotros. Entonces, a mí me da muchas veces la sensación que lo que falta más es ir a preguntarles a los varones qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren y qué es lo que les importa y qué es lo que les preocupa. Y en ese sentido, por ahí podés pensar a la hora de abordar este tema, sabiendo que hay un 10%, casi 11, 12 en las investigaciones, en las pocas que estábamos viendo, como hay un porcentaje de varones que sienten que tienen un problema con eso. Y bueno, sería bueno poder hablar con ellos, profundizar en la cuestión y tomarlos en cuenta a la hora de realizar las campañas también, ¿no? No pensar sin ellos cosas para ellos. Por ahí estoy pecando del sesgo de investigador, de "No, yo quiero ir y escuchar y hablar y que me digan", pero me parece que es clave a la hora de diseñar, sobre todo cuestiones para los jóvenes, ¿no? Que muchas veces, como venimos nosotros que tenemos más de 40 años, no, hacerle un dibujito al pibe, una animación, hacerle, y el pibe se te caga de risa, con todo respeto, cuando ve una animación medio fleco y male, para que tengamos unos años que no interpela en absoluto. Con respecto a la escuela, eh, la clase en secundaria, y la sensación es medio de impotencia porque tampoco está claro qué es lo que pueden hacer docentes al respecto, y da la sensación como que la escuela está un poco fuera. Lo ve, pero no sabe bien cómo actuar, y lo que termina haciendo es una lógica de censura, una lógica de no. Bueno, no, eso no se hace, y el problema de, bueno, ¿qué hacemos con los teléfonos celulares? Vemos, por lo menos, los primeros datos. Investigación de Ciudad de Buenos Aires no es una práctica que se haga especialmente en la escuela. Quizá la escuela lo detectó, como sucede en la escuela. O sea, bueno, estás mirando una película de Netflix en el aula, la verdad que es, bueno, es problemático. Pero lo que está sucediendo es que sucede mucho más como una práctica entre ellos y una práctica fuera de la escuela. Me parece interesante que la escuela se involucre en, en el problema y que pensando que tiene a los varones ahí, decíamos como el problema de los varones y el acceso a la salud, bueno, los varones están en la escuela. Entonces hay algo ahí a la hora de pensar cómo intervenimos que quizás tiene que ver con acceder a ese espacio de la escuela y hacerlo
parte de nuestras propuestas, de nuestras intervenciones y poder entrar a la escuela. Es difícil, pero quizá como para pensar este cruce entre dificultad de acceso y qué puede hacer la escuela, bueno, quizá cruce que se va a topar con el desafío de lo institucional, pero que eventualmente puede ser interesante. Y para terminar, pensaba, y me pasa mucho últimamente charlando de lo que sea, charlando masculinidades, de violencia de género, ahora pensando en salud y en consumos problemáticos, en apuestas. Hay algo que tiene que ver con la dificultad, este contexto que decía como de redefinición de las relaciones de género, un contexto especialmente difícil para los varones, que estamos como en un lugar de cuestionamiento y al mismo tiempo en un lugar donde ya casi no existen las garantías de determinadas prácticas que nos ofrecían un lugar en los términos sociales, identitarios, ¿no? Pero bueno, ¿cómo soy hombre ahora? Y como se van retirando esas opciones, porque ya con el trabajo está complicado, como decíamos antes. Ser romántico ya está complicado. Entonces, como le vas sacando los ingredientes y estamos dejando la violencia, las conductas de riesgo, y me parece que es clave pensar en, primero, dos cosas. Una, de verdad, como pensar la reconstrucción de los sentidos de lo masculino, o la absoluta abolición del género. Cada cual tendrá ahí su opinión, ¿no? De si lo que queremos es abolir el género o redefinir positivamente lo masculino y lo femenino. Una discusión para tener en otro momento. Pero también atender a las cuestiones materiales. Yo, cada vez que estoy hablando de la escuela, de la violencia, de los consumos, etcétera, emerge la cuestión del el problema de lo material. Cada vez hay menos condiciones materiales para poder tener un proyecto de vida satisfactorio, sea vinculado a una masculinidad sí, a una masculinidad sa, como fuera. Faltan todo el tiempo recursos, condiciones estructurales, condiciones materiales, acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Entonces, no les estamos ofreciendo, y en este caso a los pibes me parece clarísimo, un futuro a los pibes. ¿Cuál es la alternativa? Si uno dice, no, pero no te apuestes lo que tenés para ver si lo duplicás. ¿Cuál es la alternativa? Lo decía creo que Ofelia en el documental que decías vos, Meli, como, andá a laburar 700 millones de horas por 2 mangos, ¿vos estás loco? No, te anotás en la app para la apuesta, después te anotás en la app para Uber o para Rappi. Entonces hay una discusión ahí que excede lo simbólico, si se quiere, pero que no excede el género, porque el género no es algo simbólico únicamente, sino que es algo íntimamente vinculado a lo material. Entonces ahí hay una discusión que por ahí quienes nos dedicamos a estas cuestiones, esa dimensión de lo material es clave también a la hora de pensar alternativas. Por supuesto, la dimensión simbólica también lo es, pero creo que a la hora de pensar posibilidades de transformación, si nos quedamos solamente con lo simbólico, vamos a construir algo legítimamente simbólico, o simbólicamente legítimo, mejor dicho, eh, pero difícil de acceder en términos materiales. Entonces, ese equilibrio, digamos, entre esas dos dimensiones me parece algo importante también a tener en cuenta. Pibe sin proyecto de futuro, sin un horizonte posible, va a tender más, naturalmente, a la frustración, al consumo problemático de sustancias, de alcohol, de tabaco, de apuestas, que un pibe que esté inserto en un proyecto y en una comunidad también. La lógica de lo comunitario, si vos estás en la calle, pasan otras cosas y se encuentran otros proyectos. Entonces, si hay una vinculación entre se cierran salitas de salud, se cierran clubes barriales y todo lo que queda parado porque no depende del Estado son esta plataforma, Internet, las redes sociales, todo lo que apunta al individualismo, ese vínculo extraño de estar conectado todo el día, pero estás solo todo el día. Entonces, me parece que hay una lucha, no me quiero poner ludita, pero hay una lucha que tiene que ver un poco con pensar qué alternativas estamos ofreciendo a ese mundo
encerrado, individualista, hiperconectado, que tiende a esto, a maximizar, a usarlos, particularmente a las personas vulnerables, en este caso a los varones jóvenes, como producto, a extraerles plusvalía sistemáticamente. Entonces, creo que hay una lucha ahí que tiene que ver con construir alternativas y alternativas que son también materiales y de proyectos de futuro. Sí, ¿no? Como pensar ahí un horizonte de sentido, esto que decías, Mati, de, bueno, esta campaña al estilo Male y Fleco, que estamos hablando no a las drogas en su momento. Bueno, también el desafío tiene que ver con poder articular todos estos sentidos y estos campos sociales de los que estamos hablando al momento de pensar una campaña, sea de acceso a la salud, también pensar a quién le hablamos y de qué manera y cuáles son los propios intereses de los jóvenes, eh, o específicamente para pensar una campaña en relación a las apuestas online. Acá Cecilia Rustiburo nos hace un comentario que lo comparto porque es súper interesante. Habla de esta relación entre los varones y los videojuegos, que no la mencionamos, pero bueno, también aparece muy presente, sobre todo porque, bueno, les comentaba que hoy veía algunos videos en YouTube en relación a las apuestas online para pensar esta charla también, y un youtuber comentaba esto de, ¿se acuerdan los Tamagotchis en su momento? Medio teoría conspiranoica, pero ¿se acuerdan los Tamagotchis en su momento? Que era que había que alimentarlos y tal, y estaban todo el tiempo con el Tamagotchi para todos lados. Bueno, un poco como una especie de experimento para introducir masivamente los celulares. Bueno, hacía como un poco ese paralelo entre las apuestas online y los videojuegos, porque los videojuegos tienen una dinámica, no soy especialista ni mucho menos, por ahí si alguien quiere compartir algo en relación a eso, bienvenido, pero tienen, ¿no? Como una dinámica de ir comprando monedas, ir comprando tesoros, ir intercambiando, y ahí aparece una lógica también de apuesta que se traslada, por supuesto, a estas plataformas de los casinos online y de las apuestas deportivas también. Totalmente. Y después también acá Tomás nos decía, ay, me siento un streamer diciendo esto. Siento que Den estoy me haciendo gusta, suscríbanse. Suscríbanse a este canal, pongan me gusta, compartan. No, esta idea, ¿no? Que las veníamos pensando en relación a las transformaciones también del mundo laboral, ¿no? Pensar en una etapa del capitalismo donde hay una hegemonía de lo financiero por sobre lo productivo. Por supuesto, sin ir más lejos, hasta hace muy poco tiempo, podría decir 2 o 3 meses, el presidente de la Nación tenía en su biografía de Instagram, decía Javier Milei, y abajo no decía presidente de la Nación, viva la libertad carajo, no, era un link a no era una casa de apuestas, pero sí a un trader financiero, o sea, a un Ujú. lugar donde podías entrar y comprar y vender acciones y demás, ¿no? Bueno, ahí, eso es un dato para tener en cuenta. Eh, y otra cosa que nos decía Jimena es, en modo de chiste, sin ofender, pensaba en lo clave que es analizar también la perspectiva de las adolescentes que no se enganchan como los varoncitos, porque después tenés bingos y casinos llenos de viejas. Eh, sí, es verdad eso, pero bueno, me parece que ahí hay otra lógica que tiene que ver con, sobre todo lo alarmante me parece de este dato con el que traíamos a la charla, es las edades, ¿no? Las edades y la falta de regulaciones en torno a las edades de los jóvenes, que cada vez son más jóvenes en el comienzo de las apuestas. Y algo que sí tiene que ver por ahí con el mundo de lo virtual y por ahí algo de lo que decían también en relación a la pandemia, es que el fenómeno de los casinos y de los bingos, lo digo también como hija de casinero, es que el casino está en un lugar, ¿no? En un lugar físico y por supuesto que hay una socialización y tal, pero hay que trasladarse hacia ese espacio físico, ¿no?
El tema de las apuestas online tiene que ver con la portabilidad y la posibilidad de estar apostando en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Eh, por ejemplo, las personas ludópatas tienen la posibilidad de informar en el casino, es una ley de la provincia de Buenos Aires, que también es una ley, después se hizo una ley nacional, tienen la posibilidad de informar que son ludópatas que están en recuperación voluntariamente y el casino no les permite el ingreso, ¿no? Entonces ahí ya hay una especie de regulación, por más que eso funcione o no, y por lo menos hay una intención de regulación. Cuando pensamos en las apuestas online, está todo, digo, ¿no? Nos llevamos el vicio a todos lados. O sea, dormimos Sí. al lado del vicio, comemos al lado del, hacemos todo al lado del vicio. Y siendo adolescente que tenés menos recursos, digamos, para darte cuenta de un consumo problemático y Totalmente. enfrentarlo en cualquier caso. Pues bueno, me parece una variable clave. Después, claro, ludopatía hay en todas las edades, pero es especialmente peligroso, me parece, en adolescentes. Lo vinculé con lo que decía Cecilia de los videojuegos. Sí, De un tiempo a esta parte, los videojuegos, primero hay dos cosas. Una, los micropagos en los videojuegos, que ofrecen la posibilidad como de avanzar o de tener determinadas características, de ganar determinadas cosas dentro del juego pagando. Que eso ya lo veíamos en el Candy Crush, ¿no? Había un momento que estaba re manija ahí dándolo todo y decía, bueno, no, ¿querés seguir jugando? Te quedaste sin vida, podés comprar vida, ¿no? Eh, que yo creo que es eso lo que introduce de alguna manera lo que vos decías, Meli, el, el Tamagotchi también, que es como la cuestión eh, del objeto y del clicking, digamos, ¿no? Que los orientales tienen muy aceitado dentro de su cultura, ¿no? El vicio del clic, la luz, el color, el movimiento y el estímulo que supone eso, pero también la idea de recompensa intermitente, que es lo que tienen los casinos, que es, vos no sabés cuándo vas a ganar, pero vas a ganar. Y lo mismo sucede en los videojuegos. De un tiempo a esta parte han triunfado los videojuegos que se llaman roguelike, que son juegos que cambian todo el tiempo. Digamos, el juego es el mismo, pero lo que cambia todo el tiempo es el cofrecito que vos abrís, que te da el arma, siempre es un arma distinta. Entonces todo el tiempo el juego está cambiando y todo el tiempo hace que sea distinto. Son juegos breves, digamos, pero son juegos que todo el tiempo te están ofreciendo el estímulo de, mirá, por ahí tenés una partida buenísima ahora, porque el azar hizo que los cofrecitos que abriste hicieron que tu personaje sea súper poderoso. Entonces, cuando tenés una jugada que es mala, decís, bueno, voy a jugar una más porque por ahí, siguiente cosa me sale una buenísima. Entonces, es el mismo mecanismo de recompensa intermitente instalado dentro de los videojuegos, o sea, tu cerebro ya está socializado en esa lógica, que termina siendo la misma lógica del juego, de la apuesta, del casino, la, la lógica de quizás, ahora sí, ¿no? Entonces es una lógica que viene añadida a esto que decíamos te la está llevando todo el tiempo encima, luz, color y movimiento, reconocimiento de los pares porque corres riesgos y ganás, la promesa del éxito, la promesa de la independencia económica. Aparece algo también ahí vinculado a la adolescencia o al querer ser adulto también, ¿no? Había uno de los testimonios en la investigación de Cava que decía, "Yo por ahí cuando me falta plata para comprarme algo, me apuesto eso a ver si con suerte, ¿no?" Entonces también hay una cuestión vinculada a la clase, si se quiere, o a la cuestión de querer obtener determinados insumos materiales para ser más grande y más ostentoso, digamos, en tu masculinidad. Todos esos elementos están ahí, me parece, en juego también. si querés decir algo, Activé, María Ángeles. activé el micrófono, no encuentro para levantar la mano. Este, bueno, me pasaba, ¿no? Cómo relacionar todo esto pensándolo en una futura campaña sobre la masculinidad y la salud, ¿no? En cuanto a todo lo que generan las apuestas online. Eh,
que creo yo que también esconde, ¿no? Porque me pasa por ahí, como decía Matías, eh, los más 40 o en realidad generacionalmente el varón nunca puede atender su salud, eh, ¿no? Eh, Era como que, no, o sea, si me tiene que pasar algo, me va a pasar igual. Y este discurso se sigue escuchando mucho, incluso en los adolescentes. En los adolescentes también se escucha, o sea, ¿para qué voy a estudiar si después voy a conseguir un trabajo de mierda por los mangos? Eh, ¿No? Y esta falta de perspectiva, de saber que voy a tener una oportunidad eh, de algo y ya como que la frustración anticipada, ¿no? Eh, y, y más por ahí en los varones, pero me pasa a mí como con mi hija, esto que decía recién Mati, de que ella está pensando en el tema económico, ¿no? Porque ve la realidad y conoce la realidad social y actual, tanto económica como social, y que bueno, que prefiere no decirme más, o más, te puedo pedir, viste, con miedo a que eh, sea cuando nunca, o sea, siempre que tuve, o sea, ya sabes, no tengo, sabes que va a estar, pero bueno, eh, es como que todo pasa por el tema, en cuanto a la salud, igual me quedé, porque si no me voy del tema. Eh, la salud, ¿no? Cómo eh, los hombres construyeron su mirada sobre su salud, ¿no? Y cómo a la vez también esto de hablaban de uno de los puntos que pusiste, el ser padre, ¿no? El ser padre. Cómo yo como padre también influí en la formación de mi hijo o de mi hija en cuanto a su salud, al cuidado de su salud. Porque no podemos eh, echar toda la carga sobre la escuela. La escuela sí detecta, es un lugar, una institución donde se pueden detectar estas cosas, pero creo que siempre, ayer justamente tomé un cargo en una escuela y decían, justo con este grupo estamos siguiendo con los papás, se enteraron cómo están las condiciones de la escuela y estamos teniendo varias reuniones porque están descontentos. Pero bueno, pero eso es el problema de que no se saca a visibilizar el problema interno con la familia, porque ellos piensan que solamente hacemos pagos por nuestro sueldo, y no es así. Nosotros estamos pidiendo que la infraestructura, que la comida de los chicos, y todas esas cosas no se dicen. Y cuando hay algo que no estamos diciendo, que es lo que hablaba, ¿no? El no decir de los varones, cómo afecta al resto de generaciones, ¿no? Y cuando hay un varón que habla con otro varón, o incluso con una mujer, ¿no? Incluso con esta mujer, porque la responsabilidad parental es de ambos. Eh, y cuesta bastante, creo o sea, a mí me está costando bastante poder pensar solamente la apuesta online. Sí me pasa de que por ahí lo pienso como dentro del consumo problemático, ¿no? Pero de la construcción de esta nueva masculinidad, de atención a lo que yo tengo que sentir, lo que yo siento, eh, y a lo que mi cuerpo me está pidiendo, ¿no? Porque el que presta atención a su cuerpo lo conoce, y cualquier cosita, ¿no? Más por ahí las mujeres con las cuestiones estas que tenemos grandes campañas del cáncer de mama y demás, eh, pero bueno, los varones también. ¿Y cómo empezamos a romper con esos esquemas que durante décadas venían del cuidado de la salud instalados como algo que no, el hombre no se tiene que cuidar, o sea, el hombre no. Y vayamos vos dijiste, Mati dijo el tema de las unidades sanitarias. Sí, las unidades sanitarias están, pero ¿hasta qué punto están? Porque no hay médicos, no les pagan a los médicos, cada vez hay menos recursos. eh, la, por ahí era el lugar donde los pibes iban a buscar preservativos y ahora ni preservativos hay. Entonces, ¿qué acceso de verdad ellos tienen en ese lugar donde lo sienten cerca, pero hoy por hoy está desfinanciado? Y cómo la familia puede llegar
o en los barrios más populares se puede llegar a que la comunidad entienda cómo afecta todo esto que está pasando, ¿no? Eh, que por ahí en el afán de tener el plato en la mesa, nos lleva a mirar a otro lado, ¿no? A no fijarse en estas cosas o a que, bueno, tengo que laburar y tengo que laburar, haya paro de tren, haya paro colectivo, lo que fuera, eh, sin Sí, redundar por eso más un lo poco que... la idea era como seguir pensando, ¿no? Si bien nos convoca y nos reúne esta campaña, por lo que venimos trabajando, me parece que eh, estamos dando cuenta que involucra muchas otras perspectivas y sobre todo también en relación al mundo laboral y a la crisis económica actual. Juli, si querés, presentate, compartí lo que Buenas. quieras compartir y después ya podemos ir cerrando así y también Sí, lo dejamos a Mati sí, es solo un comentario tranquilo. en realidad. Bien. Bien, mi nombre es Juliana Arens, yo no trabajo masculinidad puntualmente, pero trabajo en contextos de encierro y desde hace un par de años, nada, me toca laburar con un grupo de jóvenes adultos que tienen entre 18 y 21 años, que están privados de su libertad, y me llamó la atención al comienzo de tu presentación, Mati. Che, Mati, no te conozco, pero no, Matías. Me llamó la atención que las motivaciones que señalabas son las mismas motivaciones que hemos trabajado con este grupo de jóvenes adultos, digamos, motivaciones para delinquir, ¿no? Como algo de el acceso al dinero para poder acceder a los consumos, eh, que son consumos de sustancias, pero también las zapas, pero ¿no? Como más la pilcha y demás. Esto de demostrar valentía entre pares, esta cuestión de la adrenalina, digamos, no sé si te mandara la lista de motivaciones que trabajamos en el taller vinculadas con el delito juvenil, son las mismas motivaciones. Entonces, me hacía pensar, bueno, cuál es la centralidad en este trabajo o en esto que están mirando ustedes de la clase, ¿no? Como, digamos, cuál es la centralidad, sí, esto, de la clase, para pensar, sí, definitivamente la masculinidad ahí, pero bueno, nada, no sé, como un aporte o un comentario, siendo que por ahí no trabajo estos temas. Un Sí, datito, el informe, perdón Mati, pero el informe, al menos el de la Defensoría del Pueblo de Cava, lo que sí mencionaba como un dato curioso es que, por supuesto que si empezamos a pensar el problema hay diferencias en torno a la clase, pero esto es una problemática que atraviesa todas las clases sociales de manera casi transversal y que inclusive no existía grandes diferencias entre los establecimientos, porque esta encuesta se hizo con jóvenes que están en edad escolar, ¿no? Entonces no había grandes diferencias entre los establecimientos privados y los públicos, e inclusive dentro de los privados había un mayor porcentaje de varones que apostaban. Bueno, ahí hay algo también para seguir pensando. sí, sí, totalmente. Pensaba en esto que decía Juliana de lo que mencionaba antes, de cómo lo material y lo simbólico se atraviesan, ¿no? Cómo el acceso a lo material tiene que ver también con conseguir un estatus simbólico, y por eso también es tan importante trabajar lo simbólico, pero igual de importante es trabajar lo material, porque incluso esto que decía Meli, en las escuelas privadas, donde uno presume, no hay tanta necesidad del acceso a lo material como estímulo para este tipo de prácticas, bueno, la parte simbólica quizá sí está operando y, y en este caso, bueno, por ahí es igual de significativa. Y después pensaba en eso que decía Jimena ahí en el chat, de cómo hay incentivos constantes para no salir de la aplicación o para volver a la aplicación. Y lo vinculaba también con las redes sociales, que los pibes están recontra socializados en las redes sociales, que tienen la misma dinámica de recompensa intermitente, de incentivo constante. Mercado Libre tiene la misma lógica. Estás así en tu casa, te llega una notificación, comprá el cosito que viste, de esa hora, todo el tiempo es un bombardeo constante y sistemático, que por ahí quienes ya somos adultos
hace un buen tiempo, no fuimos socializados en esa dinámica. No, digamos, a mí me enferma eso de las redes sociales, tengo todas las notificaciones sacadas, tengo el teléfono en silencio todos los días, entonces si alguien me llama por teléfono, pobre, no lo atiendo. Pero es porque me limaron la cabeza, porque yo soy grande. Pero entiendo que los jóvenes, al ser el único mundo que están conociendo y que funciona así, todas las plataformas, las redes sociales tienen eso de incentivo constante para que no te vayas o para que vuelvas con el reel infinito de Instagram que puedes estar sin parar, con las notificaciones del corazoncito o del comentario. Mercado Libre tiene la misma lógica, las apuestas tienen la misma lógica, hasta los mails. Machacando. Entonces, es un fenómeno, por lo menos en lo tecnológico, digo, además de lo material y lo simbólico que veníamos charlando, en lo tecnológico es un proceso que no está vinculado únicamente a las apuestas o al juego online, sino que son mecánicas que fueron instalándose y que, claro, los adolescentes que estamos viendo hoy son pibes que nacieron en esa lógica. Entonces, forma parte de su manera de entender el mundo. Entonces, tiene sentido que no les parezca por lo menos una locura esta lógica del incentivo constante, esta lógica de la recompensa intermitente. Entonces, quizá, digo, a la hora de pensar, entiendo que a nadie que está acá le compete, por lo menos en términos laborales, pero por ahí, a la hora de pensar alternativas para este tipo de cosas, es pensar también lo nocivo que tienen otras dimensiones de los consumos de los y las adolescentes, que también son conductas riesgosas. Los pibes y las pibas son también adictos y adictas a las redes sociales, a la dinámica del incentivo y de la recompensa intermitente en distintos aspectos de su vida. Este ahora emerge como un aspecto problemático, pero cuando hablamos de salud mental y el consumo que se hace de las redes sociales, funciona de la misma manera. Estamos todos pegados al teléfono a expensas de nuestra propia salud, de nuestra propia subjetividad, y cuando decíamos hace, no sé, no me quiero poner, pero no sé, hace 20, 30 años, la idea del sujeto como consumidor, construido como consumidor, hoy lo estamos viviendo y ya no es ciencia ficción, ya no son especulaciones de la ciencia política, de la sociología o de la antropología. Lo estamos viendo en este tipo de prácticas y en esta dificultad para intervenir en ello, porque están diseñadas específicamente para eso. Las que no vinculan al juego y a la apuesta online, quizás ya las tenemos integradas, pero bueno, las redes sociales funcionan de la misma manera. Es una lógica donde sos vos al que están explotando, digamos. Son vos, tus interacciones, tu necesidad de reconocimiento constante, y estamos todos que nos levantamos y lo primero que hacemos vemos el teléfono, y lo último que vemos cuando nos acostamos el teléfono. Entonces, hay algo de esto que, claro, cuando vos sos adolescente, aparece como el mundo. El mundo es esto. No hay alternativa. No saben lo que es un teléfono de disco, un teléfono inalámbrico en tu casa. Ya vivimos en este mundo. Entonces me parece que para pensar alternativas también hay que pensarlas más ampliamente, con la dificultad que eso supone porque nos excede un poco, pero por lo menos a la hora de pensar, sí pensar con la cabeza lo suficientemente abierta para ver cuáles son los vínculos entre todas estas cosas también. Sí, total. La complejidad, ¿no? Siempre nos encanta ir por ese camino. Por eso también estamos acá. Bueno, y un poco para cerrar, agradecerte, Mati, por la participación, por las 2 horas que estuviste participando. Eh, y pensar esto también de las redes sociales, ¿no? Y todos los aspectos que vinculan a las apuestas online, pero también los sentidos sociales que construyen las redes sociales, no desde una mirada apocalíptica. A mí sí eso me parece importante remarcarlo, ¿no? No pelearse con la tecnología, con el instrumento, con el problema, sino abrazarlo, comprenderlo. Pensaba, yo sigo la mayoría de los canales libertarios, y encarajo, que es el stream del Estado, el stream oficial. Me quedó mucho una historia que subieron al comienzo para promocionar
el programa que conduce el Gordo Dam, que se llama La Misa, y minutos antes de que empiece el programa, enfocaban a todos los que estaban en la mesa, y la historia decía, estos son los gordos que pusieron un presidente por Twitter. Bueno, a mí me quedó grabada esa historia acá, porque bueno, me parece que ahí hay algo también para seguir pensando. Si nos pusieron un presidente por Twitter, no lo vamos a sacar por Twitter, lo vamos a sacar en las calles, pero sí también construyendo espacios de conocimiento y de comunicación y de diálogo, y me parece que esto es también un puntapié para seguir encontrándonos y pensando estas problemáticas. Así que bueno, sin más, agradecerles a todos quienes participaron y se bancaron casi 2 horas de charlita. Comentarles también que esto es la primera parte de la campaña, que la campaña va a seguir este año como actividad y el año que viene como proyecto de extensión. Invitarles también a seguirnos en las redes sociales, @Fundación Caseninsa, Grupo de Género UNMDP, Área de Género y Sexualidades, todos esos espacios. Y vamos a subir la charla, vamos a estar informando también por Instagram, vamos a subirlas al canal del Grupo de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para que la repliquen, la compartan y puedan verla las veces que necesiten. Así que bueno, eso, ya estaríamos. Muchas gracias por la invitación, un placer. Nos vemos Gracias a prontito. ustedes. Adiós.